Hola, en este video quiero mostrar cómo pintar un retrato con acrílico. Para esto usaré los colores más básicos, blanco, amarillo, rojo, café, azul y negro. Voy a aplicar la pintura directamente sobre el lienzo y mezclaré los colores ahí mismo para que sea más fácil observar cómo sucede todo en una sola pantalla. ¿Cuál es el objetivo de este video? En primer lugar, me gustaría mostrar cómo pintar un retrato con acrílico usando manchas. Tengo un curso de retrato al óleo y muchos alumnos me han preguntado si hay alguna diferencia o si se puede pintar con acrílico en el mismo estilo. Entonces, principalmente por eso quiero mostrarles esto primero. Comenzamos como siempre con las manchas más básicas, la mancha del contorno, donde el cabello sigue el contorno, y gracias al cabello, en este caso determinamos la forma del rostro. Y luego de igual manera cubrimos el rostro de manera general con un tono medio básico. Ya he hablado bastante sobre la importancia de la silueta y de lo importante que es encontrar el tono medio del rostro. Es decir, acertar con el tono es lo ideal para facilitarte la tarea después, ni más claro ni más oscuro. Encontrar las formas. Miren, ahora ya tengo la forma principal del cabello y la cara prácticamente en dos colores. La pintura. Yo suelo decir que el óleo debe usarse bastante líquido, con diluyente. Aquí diluyo el acrílico con agua, pero la ventaja es que se seca bastante rápido. Aunque por cierto, cuando pinté el retrato las pinturas no alcanzaron a secarse. Es decir, dentro de un rango de media hora a una hora, el acrílico en general puede que todavía no se haya secado. Resulta que no hay mucha diferencia con el óleo. Otra cosa es que se siente una diferencia bastante grande al mezclar los colores. O sea, por ejemplo, yo no me sentía tan seguro como con el óleo, aunque los colores a primera vista son prácticamente iguales, pero se mezclan de otra manera. Y la pintura en sí resulta ser algo más transparente, y con el óleo ya estoy tan acostumbrado a trabajar así. A frotar una pintura con otra, incluso después de mucho tiempo. Aquí simplemente se desprende, empieza a secarse. O sea, con óleo, claro, me siento más cómodo, pero supongo que si tienes más experiencia con acrílico que con óleo, tal vez te resulte más cómodo trabajar con óleo. Al pintar quedaron el cabello como mancha principal y el rostro. Luego, básicamente, divido el rostro en tres partes, desde la base de la frente hasta las cejas, desde las cejas hasta la base de la nariz y desde la base de la nariz hasta la barbilla. Luego las cuencas de los ojos. Casi siempre las oscurezco, en la mayoría de casos así funciona la iluminación, con las cuencas de los ojos en la sombra más oscuras. Luego sombreo debajo de la nariz y delineo los labios con un tono uniforme. Aquí ya está, en esta etapa se puede revisar nuestras proporciones y composición general para ver cómo quedará el rostro, la relación de la cabeza con la parte facial, la relación de las partes del rostro con el propio rostro. En general, en esta etapa todavía ves todo de manera bastante tosca, pero al mismo tiempo ya te imaginas cómo va a ser en cuanto a tamaños. Por lo tanto, en esta etapa ya puedes corregir las formas, es decir, buscar ya cierta similitud, buscar proporciones más precisas. Entonces, cuando yo pinto mis cuadros, es decir, no de una persona en específico, sino simplemente pinto un cuadro para mí. No le presto mucha atención a la similitud. Para mí lo más importante es transmitir la emoción, el carácter, es decir, lo que vi originalmente en la referencia. Si están pintando a una persona en específico, en esta etapa es preferible resolver la mayoría de los problemas de similitud. Ahora es mucho más fácil corregir. Todo está muy tosco y se puede mover de un lado a otro. Por cierto, hay otro detalle con el acrílico. La diferencia en comparación con el óleo se adhiere más al lienzo, o sea, no se despega tan fácilmente como el acrílico. Si usas óleo, normalmente lo hago con el dedo y mezclo un color con otro, los combino y así sucesivamente. Aquí no funciona tan bien, pero si usas el acrílico más espeso, tal vez se pueda mover y mezclar un poco mejor. Pero como yo trabajo bastante líquido al principio, aquí es prácticamente imposible trabajar con el dedo. Y cuando encontré más o menos algunas proporciones, puse un poco de luz en la cara y luego la sombra. O sea, el movimiento más simple que hacemos normalmente al buscar un retrato es movernos por los contrastes.
Es decir, tenemos un tono medio y vemos todo en general oscuro. Para reforzar ese contraste agregamos más claros. Ya pusimos suficientes claros, luego agregamos otra vez oscuros, y así claros y oscuros. A través del contraste empezamos a definir todo lo que tenemos. Miren, ahora tomé una brocha de cerda. Para los reflejos en el cabello, la brocha de cerda es bastante dura. Recientemente volví a usarlas. Está muy bien. Gracias a ella se logran algunos toques finales, o esos reflejos en el cabello. Posee cerdas duras, y resulta que algunos pelitos atrapan la pintura, y se obtienen trazos individuales de cada pelo. Principalmente, naturalmente, uso pinceles sintéticos, y en general, realmente, solo uso cerdas en casos muy raros como este. La fibra sintética no debe ser ni demasiado dura ni demasiado suave. Bueno, o sea, si por ejemplo están eligiendo pinceles en la tienda y están comparando la dureza de las cerdas, la fibra sintética debe ser un poco más suave que las cerdas naturales. Sin embargo, también existen fibras sintéticas extremadamente suaves, como las de ardilla o comadreja. Ese tipo de fibra sintética tampoco es muy adecuada, porque va a dejar toda la pintura de manera incorrecta o en lugares donde no se necesita. Y en consecuencia, también funciona este principio: mientras más inicial sea la etapa del trabajo, más dura debe ser la brocha, y mientras más sean los movimientos finales, más suave debe ser la brocha, para no quitar la pintura anterior. Ahora miren, aquí solo estoy agregando algunos detalles. Trabajar con acrílico me resulta bastante incómodo, así que yo diría que si quieren lograr un superrealismo, aún así creo que el óleo es más sencillo en ese sentido. Se puede lograr un superrealismo con acrílico, pero con óleo es más fácil hacerlo. Si quieren hacer algo más creativo, algo con muchos colores, entonces el acrílico en ese sentido puede ser incluso mejor porque se seca rápido. Esto permite agregar diferentes colores que ya no se van a mezclar entre sí. En general, lo que quería mostrar es que sí es posible pintar con acrílico usando manchas, no hay mucha diferencia porque lo bonito de trabajar con manchas es que pintas bastante rápido, o sea, ves el rostro. Ahorita ya pinté, han pasado como 8 minutos, aunque aquí el video está acelerado al doble, así que en realidad han pasado 16 minutos, y en esos 16 minutos el retrato ya está casi listo, al menos las formas principales. Solo falta detallar la base. Aquí ya, miren, empiezo a agregar algunos matices. Principalmente trabajo usando manchas cálidas, colores cálidos. Y luego, cuando ya tengo los tonos cálidos, empiezo a agregar los fríos. La regla principal y más sencilla al trabajar con colores cálidos y fríos es esta. Si tienes una luz cálida, entonces las sombras serán frías y viceversa. La luz del sol, sobre todo la del atardecer, generalmente es muy cálida. Si miras afuera, por ejemplo, las sombras que proyectan los objetos en la calle, verás que son muy frías, como azul violeta. Y si tienes, por ejemplo, una luz, no sé, un clima nublado, la luz es bastante fría y en las sombras siempre se siente mucho más cálido. Y bueno, aquí estoy a la luz. Si lo ves, se nota que la luz es cálida, o sea, el tono medio y los reflejos claros son cálidos. En las sombras agrego tonos verdosos, azulados, a veces violetas, añadiendo esos matices. Pero, de nuevo, miren, aquí no hay que aferrarse demasiado a las reglas, porque de esa manera van a limitar su búsqueda constante, sus experimentos, traten de probar cosas nuevas todo el tiempo. O sea, al principio, cuando recién empezaba, en realidad me daba miedo agregar diferentes tonos fríos, tanto azules como verdes. Para mí era como una especie de prohibición. Y simplemente en algún momento empecé a probar a propósito esos tonos, a probar esos colores que antes me parecían totalmente inaceptables. Empecé a tener constantemente descubrimientos, me emocionaba que algo que no esperaba para nada saliera bien y se viera increíble. Así que las reglas son reglas, pero intenten experimentar más y probar lo que parece que no va a funcionar en absoluto. Esa es la ventaja del acrílico y el óleo, que siempre puedes corregir lo que tienes.
O sea, pueden intentar usar el color azul si no queda bien, lo pueden limpiar con un trapo y probar con otro color, como el verde, por ejemplo. Y miren, ¿no? Ahora estoy en el proceso, ya empecé, ya realmente estoy probando y experimentando, porque ya encontré la base principal y después entendí que ya me estanqué. O sea, o hay que esperar a que se seque para seguir trabajando en el realismo, o intentar hacer algo creativo. Para mí el realismo perdió un poco su interés y ahora me interesa más hacer algo en una forma más creativa, o sea, algo nuevo y fuera de lo común. Aquí, como ven, añadí un tono azul y, en consecuencia, si lo agregué en alguna parte del rostro, hay que entender que o estará solo en las sombras, o, como en mi caso, yo lo agregué. Resulta que como si estuviera reflejando un poco desde abajo, y entonces cae sobre todas las partes inferiores del rostro. Y de esta manera se crea la sensación de que hay un reflejo de ese azul en la parte de abajo. Empiezo a añadir un poco de burdeos en las sombras, donde la piel está cerca del cabello para redondear un poco el rostro. Lo más interesante, por cierto, cuando grabas un video es ver en qué etapa podrías haberte detenido y habría quedado genial. Y ahora veo que si logro hacer el fondo tan claro como es decir, quitar las pinturas que mezclo, donde mezclo todo, en general queda muy bien. Me gusta cómo quedó el retrato ahora. Pero luego aquí eso no me fue suficiente para la lección de aprendizaje, quería trabajar más en eso. Bueno, ahora verán, de hecho, la búsqueda, ¿a qué llevó todo esto después? Pero hay un momento interesante, al menos para mí, esto siempre funciona. Me di cuenta de que una pintura en esta etapa a menudo se ve mucho más viva que cuando empiezas a trabajarla más a fondo, para que aparentemente la termines. Y ahora verán, de hecho, qué pasará después. Estoy cubriendo todo el fondo. Y claro, esto ya hace el trabajo un poco más pesado, pero en principio todavía no es nada tan grave. Pero después cuando empiezo a agregar azul y demás colores, en mi opinión, el trabajo se volvió un poco más pesado por esto. Previamente lucía ligera, aireada y vivaz, pero luego ya no. O sea, también es muy importante saber detenerse a tiempo, también no ponerse ciertos límites, como que el retrato debe ser de tal o cual manera. A menudo he tenido muchos momentos así cuando a la mitad del trabajo la pintura me gusta mucho. Además, mi esposa, mi principal crítica, también decía, oh, así está genial, déjala así. Pero tenía que seguir porque, por ejemplo, se estaba haciendo un encargo o algo así. Como resultado, la pintura se tornó más tediosa. En este momento, al agregar azul, me agrada cómo está quedando inicialmente. Pero durante el proceso sentí que no era suficiente para mí. O sea, en este caso hay que, no sé, no perder la sensibilidad para no arruinar la imagen, porque mientras más y más la trabajamos, creo que esto no funciona con todas las pinturas. Hay pinturas narrativas donde hay que transmitir una idea o concepto, pero en mi caso casi todas mis pinturas son emocionales, es decir, transmiten puramente alguna emoción o estado. A menudo no hay ninguna trama ahí. Y precisamente en este sentido es muy importante saber detenerse a tiempo. Bueno, en realidad aquí ya no hay mucho que comentar. Ya no hay nada, porque simplemente estoy experimentando, ya ni siquiera tengo paleta. Como pueden ver, ya estoy aplicando la pintura directamente en el pincel sin mezclarla, intenta hacer lo mismo. Para mí fue algo nuevo y obtuve cierto placer de eso. Al menos por eso valió la pena hacerlo. Para intentarlo fue bastante incómodo y extraño trabajar sin paleta, pero luego la verdad cuando empecé a trabajar más en el cabello, terminé haciendo una paleta, ahora la voy a agregar. Ahora tengo bastante pintura en el fondo, también había pintura de la paleta, ya agregué todo. También hay mucho negro y amarillo y mucho rojo, verde. Cuando hay mucha pintura funciona como óleo, permitiendo mezclar otra pintura, pero eso es diferente. Reitero que la forma en que se mezclan es aún algo totalmente inusual para mí. Aunque he pintado cuadros con acrílico, sí, pero comparado con el óleo, se puede decir que con acrílico casi ni he pintado, porque con óleo he hecho 1000 veces más trabajos. El óleo ya me resulta familiar. De nuevo, a través del contraste empiezo a agregar los tonos oscuros al cabello,
Quise restaurar aquí, la frontera con el fondo era demasiado abrupta, quise agregar algo, así que ahora mismo lo voy a hacer. Miren, por costumbre quise difuminar un poco la línea en la cara, y ahí simplemente se desprende. En la pintura extrema como el óleo, el esquema no es efectivo, lo que simplifica considerablemente el proceso. Por cierto, en esta etapa la verdad también me gusta cómo se ve, ahora que lo estoy viendo en el video así, pero mientras lo hacía ya había perdido algo de sensibilidad. Continué. Luego veremos más trabajo en el cabello, lo que en mi opinión hizo el trabajo un poco más aburrido. Como ya mencioné, tengo la velocidad configurada al doble. Si en algún momento quieren verlo en tiempo real, simplemente pueden ponerlo a la mitad de velocidad o mejor al doble de velocidad para cortarlo. Ahora voy a agregar otra paleta, me di cuenta de que ya no puedo trabajar sin paletas. Los colores más básicos son amarillo, marrón, blanco, negro, azul y rojo. Ya mezclé el color para el cabello, lo agregué. Miren, por costumbre empecé a buscar más realismo y al mismo tiempo, en mi opinión, empecé a trabajar un poco más aburrido. Pero de nuevo aquí hay un momento así. Yo creo que es mejor intentar más y equivocarse, rehacer algo, hacer de más que no intentar lo que antes no habías probado. Por eso, si de repente estaban haciendo un trabajo, les estaba quedando increíble y luego lo arruinaron. Por el hecho de que intentaron algunas cosas más, nunca se arrepientan de eso, porque todos deben intentar siempre. Estos nuevos intentos nos dan una experiencia muy útil, muy valiosa. Solo hay que ajustar pequeños detalles. Ya no hay más que comentar. En principio ya tengo la segunda parte funcionando. Podría haber eliminado esa y dejar solo la primera parte. Bueno, ya que estoy mostrando todo el resultado de principio a fin. Por eso, de hecho, decidí comentar todo, aunque normalmente solo comento la segunda parte del trabajo, pero ahí realmente ya no hay mucho que comentar, solo algunos pequeños ajustes, nada importante. Toma un color más claro y, en consecuencia, al agregar el pincel, usan uno inclinado para esto y con él es más fácil hacer líneas largas y delgadas. Y esta es la etapa final, he decidido que esto sea más útil para que la cara no se vea tan tosca. Mezclé colores bonitos, brillantes, así, y los agregué en los lugares más visibles de la cara. Solo un poco. Primero las pinceladas eran más definidas, no borrosas como al comienzo. Y simplemente para hacerlo un poco más brillante. En general, si logro resumir la impresión, en comparación con el óleo, el acrílico es bastante adecuado para trabajar a través de manchas, tanto en retratos como en otros temas, en principio. Como siempre he dicho, todo es un poco más complicado. El acrílico no te permite, por ejemplo, tomar una transición y difuminarla con el dedo. O sea, no, también se puede hacer si ya hay bastante pintura, si es la segunda capa, pero si trabajas con la primera capa, como lógicamente trabajo con óleo, eso es un poco más difícil de hacer. Espero que hayan encontrado el video interesante y útil. Si tienen preguntas, escríbanme y con gusto responderé.